¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Pórtico, a este episodio número 14. Este podcast que busca dar a conocer a los personajes más relevantes del estado de Veracruz. Y hoy tenemos como invitado a un colega que es periodista, pero actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas. Él es Israel Hernández Sosa. Bienvenido, Israel, ¿cómo estás? Hola Samantha, muchas gracias por recibirme a ti y al equipo del Pórtico. Aquí estamos, muy contentos. Qué bueno que tú decidiste venir aquí con esta bandita de ingenieros de audio, porque son los ingenieros de audio. Bueno, me invitaron, no sé si decidí o estoy contra mi voluntad. Pero no, muchas gracias, en serio. Si estás en contra de tu voluntad, tenemos que entonces emitir una alerta justamente a la CEAP. Y entonces aquí vamos a tener un pedo porque tú estás aquí. Y entonces no sabemos quién podría atenderla. Sí, no, el equipo, seguro. Ya saben que estoy aquí. Entonces, no, gracias en serio al equipo y muy contento porque además lo platicábamos hace ratito antes de entrar, que poco tengo intervención en espacios tan serios como este. Generalmente es en el día a día, ¿no? El trabajo. Déjame te corrijo, pero es que aquí de serio no tenemos absolutamente nada. O sea, aquí nos cambian el nombre, hacemos chistes que no dan risa, planeamos chistes antes, no sé si sepas, pero acá tuvimos un episodio donde le cambiamos el nombre, pero fue a propósito. Lo planeamos antes, Pero salió bien. Sí, todos nos reímos mucho, entonces supongo que sí. Oye, pues bueno, queremos que nos platiques un poquito sobre ti, sobre tu vida, sobre quién es Israel. Digo, ahora a la mitad de esta entrevista, pues va a haber oportunidad para que nos platiques un poco sobre lo que se está realizando ahí en la CEAP, pero antes queremos que nos cuentes un poquito de ti. Acá el equipo se tomó la tarea de investigarte, entonces tenemos aquí en la ficha que pues eres originario de Misantla. Sí. Sí, yo crecí en Misantla. No digo que nací allá porque en realidad nací aquí en Jalapa, por una cuestión meramente necesaria, ¿no? En noviembre del 91. Pero bueno, crecí en Misantla, estuve ahí hasta los 17 años. Realmente me considero misanteco 100%. Y bueno, yo estuve ahí toda mi formación y hasta que terminé irme de Misantla a estudiar comunicación en la Universidad Veracruzana. La Facultad de Comunicación está en Veracruz, en Boca del Río en realidad. Y bueno, desde que egresé, o mejor dicho, desde que entré a la universidad, pues no he regresado como tal a residir en el día a día. Actualmente toda mi familia vive en Misantla, soy ciudadano misanteco, me toca sufragar allá de aquel lado, siempre lo he sido en realidad. Y bueno, ahora me toca en esta encomienda trabajar en la comisión, ando de aquí para allá. Cuando me fui a Veracruz, allá viví cerca de 10 años aproximadamente en el puerto. Allá estudié comunicación, me hice periodista, aunque yo ya empecé a publicar algunas cosas en algunos periódicos de mi pueblo, que fueron los primeros que me dieron como oportunidad de publicar algunos temas. ¿Cuándo recién eres egresado de la universidad? No, yo empecé a publicar cuando tenía 13 años. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho el fútbol. Y me gustaba mucho el periodismo deportivo. Mi ídolo era... ¿No te gusta el Cruz Azul de casualidad? No, para nada, no, yo le voy a los Pumas, ¿no? Somos gente que celebra continuamente. A mí me gustaba mucho, me gusta mucho el fútbol y yo quería ser periodista deportivo. Mi ídolo, en aquel momento como mi referente era José Ramón Fernández, ¿no? Y Deporte B y toda esta mesa de gente que se ponía a hablar en la tarde, a las 2 de la tarde, en Canal 7, si no mal recuerdo. ¿Y tú querías ser como él entonces? Claro, sí, yo quería estar ahí en esa mesa, ¿no? Ajá. Esa era como mi intención, porque además era una cuestión que uno percibía de niño, en el sentido de que todavía había como un poquito de algunos, sí, todavía existía esta rivalidad entre TV Azteca y Televisa, ¿no? Uh-huh. Y a mí los de TV Azteca me parecen mucho más serios, ¿no? Y entonces me interesaba mucho, yo quería ser periodista deportivo. En algún momento quise ser médico, pero realmente ya después como que me interesó más esta onda. Y desde aquel momento empecé a publicar. Yo tenía, me acuerdo muy bien, una sección en el periódico El Chiltepín, que es un diario de Misantla, y se llama El Chiltepín porque es muy común este picante, chilito en la región, que es un periódico que fundó
Elena Isesma, ahora dirigente política en algunas cosas políticas. Ella fue de las primeras personas que me dio oportunidad allá. Y después migré a otro periódico, un semanario que se llama El Pregonero, que sigue vigente, que es de Vicente Romero, un gran amigo en Misantla. Y tenía una sección que se llamaba Garra Deportiva. Entonces, se llamaba Garra Deportiva porque yo iba a los Pumas, yo le puse el nombre, ¿no? Y yo me iba a reportear a los campos. Sección. Sí, claro, yo me iba a los campos de fútbol a reportear, a hacer algunas notas, luego hacía notas de deporte local, no en Veracruz. Recuerdo que eso debió haber sido como por 2002, 2003, 2004, cuando los halcones de Jalapa, los verdaderos y originales halcones de Jalapa, estaban como rompiéndola, ¿no?, en la liga de básquetbol. Y bueno, fue cuando empecé. Ya después entré a la prepa, entré a hice algunas cosas y justo presenté para comunicación. Originalmente quería estudiar, como le voy a los Pumas en la UNAM, no pude irme para allá, me quedé en Veracruz y desde entonces, solo que cuando entré a la facultad mis intereses eran otros, ¿no? Y obviamente me dediqué a temas más serios, empecé a reportar temas sociales y bueno, ya después me enrolé en situaciones de derechos humanos y un poquito de más, pues más dificultad, sobre todo por los tiempos que estábamos viviendo en ese momento en Veracruz. Y desde entonces empecé a hacerme reportero, ¿no? Trabajé como periodista muchos años y hasta que llegué a la comisión, ¿no?, tiempos o años después. Pero a los 13 años, ¿cómo es que reporteabas? ¿Hay alguien en tu familia que se dedica claro, sí, a la comunicación? Sí, tengo un hermano, mi hermano, yo soy el último de 4 hermanos, yo soy el más pequeño. Para esto mi familia todos son maestros, ¿no? Vengo de una familia magisterial. En Misantla hay una tradición importante del magisterio, es muy fuerte, incluso política, ahora ya no tanto, pero sí, en su momento, en los tiempos del PRI, el llamado equipo político de Juan Nicolás Callejas Roldán. Callejas Roldán es el hijo, no recuerdo. Qué pecado estoy confundiendo. Bueno, el punto es que mi papá era parte de todo ese grupo y de alguna forma tenía como mucho interés también desde ese momento en temas políticos, ¿no? Las sobremesas siempre eran sobre situaciones de índole política local, magisterial, de lo que ocurría en esas escuelas de mi papá a nivel local en Misantla. Y hay uno de mis hermanos, que además es profesor también, se dedica al periodismo, ha sido reportero, actualmente edita unos periódicos allá en la región, y él es el que de alguna forma me abre también la puerta, me dice, oye, ¿te interesa? Empiezo justamente eso, a tomar fotos, a hacer entrevistas, a llevar mis registros y aprender un poquito sobre cómo se escribía. Y ahí deben estar en las hemerotecas de esos periódicos, algún día los voy a buscar por ahí. Y desde entonces empecé a publicar, esto me llegó a tal suerte que cuando yo ya estaba estudiando, pues yo ya publicaba, ¿no? Claro, ya tenías más o menos las bases, digamos. Sí, claro, y desde que estaba yo estudiando tuve la fortuna de que fui la última generación de alumnos de un maestro que a mi parecer es una persona, un referente del periodismo veracruzano, y como todo, ¿no? Es como el América, algunos lo aman y otros lo odian. El maestro Luis Velázquez, que me parece que es un periodista emblema en Veracruz. El maestro Luis Velázquez me da nota informativa y me da crónica en el primer semestre, que fue su último año antes de jubilarse. Él inicia un proyecto periodístico y me invita, siendo muy chamaco. Y empecé justo a reportar algunos temas que él nos encargaba, ¿no? A foguear en el ámbito, esto ya en Veracruz. Y desde entonces, de ahí estuve en Cambio Digital un tiempo, con el maestro Luis Valencia, que ahí fue donde también empecé. Y después migré a Imagen, el Golfo, que ahí trabajé 6-7 años, ¿no? Donde, digamos, estuve mayor tiempo de mi carrera reporteril incipiente. Y bueno, he trabajado en otros proyectos, ¿no? Locales, incluso internacionales. Pero bueno, eso es como el origen a todo esto, ¿no? ¿Te quedaste entonces ya ahí en el puerto de Veracruz a vivir y a trabajar? ¿Cuáles fueron de ahí los siguientes pasos respecto a tu aprendizaje? Bueno, yo estudié comunicación, ¿no? Estudié ahí, que es una carrera además, es muy bonita, pero que además ha sido altamente cuestionada porque se dice que te dan de todo un poco, ¿no? Al final la carrera tiene tres salidas. Una es periodismo, otra es comunicación organizacional, que tiene que ver más hacia temas corporativos, y la otra es hacia temas de producción audiovisual, ¿no? Televisión, radio, etcétera, multimedia. Yo elegí periodismo y bueno, aprendí muchas cosas que, insisto, tuve maestros muy buenos también, otros no tanto,
aprecio mucho la formación que tuve en la universidad, pero yo diría que la mayor formación que tuve fue en la calle, en el reporteo, en la redacción. Eso también lo puedo decir yo con mucha nostalgia, con mucho romanticismo, en que fui parte todavía de una redacción que hoy día lamentablemente ya son pocas las que quedan en Veracruz y en todo el país, por todos los cambios que ha habido en la dinámica de los medios de comunicación. Y trabajar en una redacción, la primera persona que me contrata como ya de manera más formal, te comentaba que era el maestro Luis Velázquez, después con Esaú, después llego a Imagen, donde estaba al frente Vanessa Romero, y éramos un grupo de chavos ahí con muchos intereses en reportear. Yo me empiezo a enrolar y a partir de ahí es que empiezo como a tener este interés, ¿no? De tal suerte que, digamos, en la parte de formación, sí he tenido la oportunidad de formarme con periodistas de muy alto nivel, la verdad, no es por nada, sobre todo en temas de investigación, en temas de reporteo, de seguridad, en temas de nuevos paradigmas para el reporteo y el periodismo. Y bueno, tuve la oportunidad de estar becado en varios lados, ¿no? En el Ibero, por ahí en 2015 obtuve una beca para ir a la Complutense de Madrid, estudié hice un diplomado sobre periodismo de crisis y conflictos, y esto me fue justo alimentando de muchos procesos que al día de hoy me han servido para dos cosas, justamente en el ámbito periodístico, como a ver el periodismo y el ver o entender el mundo de otra forma, y también a nivel profesional me ha abierto demasiadas puertas, ¿no? De pronto a mí me cuestionaban algunos colegas, es que realmente tú te la pasas viajando, andas aquí para allá, antes de estar en la comisión. Ajá. Y yo decía, pues es que apliquen a las becas, apliquen a lo que hay en lo inmediato, en la oportunidad. Estas oportunidades, ¿no? Claro, y porque además eran pocas, yo te contaba, yo llegué a la beca en Madrid, España, la Complutense, que me dio la Fundación General de la UCM, justo porque fui alumno de un maestro de la UCM en la Ibero, en un taller al cual apliqué porque otro colega me recomendó, oye, mira, esta convocatoria, aplica. Ajá. Hicimos ahí un tema sobre temas del nuevo sistema de justicia, un poquito sobre periodismo preventivo y periodismo para la paz, me acuerdo en Ibero, con colegas, que además conocí colegas que hoy día están en el top también en sus estados o en el país y que trabajan en diferentes proyectos. Y justamente ese era como un ejemplo que yo ponía, ¿no? Me fue abriendo poco a poco paso. Eso llegué al momento en el que llegué a trabajar, o incluso tengo contrato vigente con Al Jazeera English, que es una compañía árabe con sede en Doha, Qatar, y estoy en oficinas en todo el mundo, y empecé a trabajar con ellos como fixer, ¿no? Como esta persona que los guía en Veracruz, evidentemente por las condiciones de seguridad que había de Veracruz, armaba yo un pequeño protocolo con ellos, etcétera. Conseguía yo historias, conseguía yo contactos. ¿Estos protocolos ellos te los solicitaban o sí. Tú comenzaste como a realizarlos? No, ¿de dónde fue que tú aprendiste a hacer este tipo de protocolos? Lo que pasa es que obviamente desde la mirada internacional y de pronto cuando te dicen la violencia que hay en Veracruz hay mucho temor, ¿no? Entonces buscaban siempre una persona de confianza que tuviese contactos en todos lados y tuviese como esta habilidad, ¿no? de poder desplazarse en Veracruz de manera muy natural, en condiciones seguras, identificar justo condiciones de riesgo potencial para ellos, dónde era seguro meterse, dónde no, a quién entrevistar, qué tema abordar, por qué no. Y es lo que hacíamos, ¿no? Hicimos muchas asignaciones acá en Veracruz, la mayoría, el 90% relacionadas con violencia, ¿no? Lamentablemente, y otras más por otros temas que por ahí iban surgiendo. ¿Eso en qué año fue más o menos? Pues yo empecé a trabajar con ellos, yo creo que sobre 2016 más o menos, ¿no? A la fecha. Incluso todavía... ¿Era tiempo de Fidel Herrera? No, estaba Duarte ya. ¿Estaba Duarte? No, yo creo que, no, te estoy mintiendo, empecé a trabajar en 2015, recuerdo muy bien, porque la segunda asignación que hacemos es sobre asesinatos. Ahí todavía no estaba ni siquiera Fidel, ¿no? No, Fidel ya había pasado. Caray, sí. Fidel estuvo 2004-2010. Es verdad, sí. Estaba Duarte, y estaba el entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez. Me recuerdo muy bien que la segunda asignación que hacemos es un tema sobre asesinatos de periodistas, recién de lo que ocurrió de Rubén Espinosa, y hicimos por ahí algunas cosas, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Ya mi última parte periodística, antes de entrar a la comisión, justo en 2016 iniciamos de cero el proyecto con Aristegui Noticias, donde obviamente no había capital y no había ningún tipo de financiamiento, se estaba enfrentando a una situación difícil con el gobierno federal. Habían desarticulado toda la unidad de investigación de MBS, ¿no?
Daniel Izárraga, de Rafa Cabrera y de Irving y de Sebastián. Y de pronto migran a Aristegui Noticias, se arma un equipo en el resto del estado, que lo producía Laura Barranco, y yo soy el que queda como corresponsal en Veracruz. Estuve trabajando ahí 2 años y medio, ¿no? Actualmente ya hay un poquito de mayor flujo en muchos temas. Digo, podemos decir que llegamos a posicionar a Aristegui Noticias como un medio referente, ¿no? Obviamente Aristegui tiene una marca propia, sí, ¿no? Sí, sí. Carmen es una persona además increíble en el trato y en sus valores éticos en el periodismo. Pero empezamos a trabajar ahí, yo estuve trabajando hasta que llegué a la comisión, que eventualmente quería yo compartir ambas actividades, pero me fue imposible, ¿no? Sí, que llevo ya trabajo. Oye, Israel, pero ¿cómo ¿cómo fue de querer ser comentarista deportivo pasas a periodismo de investigación y a todos estos temas de conflictos? Ya ni hablar de la CEAP, ¿no? Sí, lo que pasa es que, perdón, yo creo que fue circunstancial, ¿no? La emergencia, o mejor dicho, en el escenario emergente que se nos presentó, yo puedo decir, y no es ningún orgullo para nada, pero puedo decirlo de manera muy clara, y además está en los registros, está en los textos, que fui de los primeros reporteros en Veracruz que empezó a reportar desaparición forzada. Esto te estoy hablando que debió haber sido sobre 2014, 2015, el primer caso que yo abordo, que de hecho gano el segundo lugar en el premio de periodismo de investigación de la CEAP en aquel momento. El primer lugar lo ganó Chucho Ruiz, con un texto ahí sobre Jico, si no mal recuerdo. Y el tercer lugar lo gana mi tocayo, José Hernández Roldán, ahora subsecretario también de Asuntos Legislativos. Yo con este texto fui a la avenida Icaso, en la colonia Formando Hogar, en el puerto de Veracruz, donde se estaba reportando la desaparición de chavos. Desaparecieron por lo menos 15, 16 jóvenes. Yo reporté nada más 10 casos que alcancé como a identificar. Eran tiempos en los que además nadie quería hablar. Y en los que incluso había discriminación dentro de los propios grupos de madres. Porque había toda esta cuestión social, ¿no? De que, ¿por qué se los llevaron, no? Todo este cuestionamiento. Sí, incluso señalaban, ¿no? Entonces justo es donde se da el nacimiento de estos casos, donde con el liderazgo de la señora Lucía Díaz Genao, se da este colectivo de solicitud de Veracruz, que es el más grande a nivel nacional. Este grupo de Formando Hogares fue de los primeros casos, o de la banda de Icaso que llamaban en aquel tiempo. Yo reporté el texto, hablo con las víctimas y justo hablan todo el modus operandi que se había dado, ¿no? En ese momento, donde evidentemente había habido participación del Estado, había habido participación de corporaciones policíacas que se llevaron de manera ilegal a varios jóvenes de la zona, y empezamos a reportar esos temas. Digo, fue algo emergente. Ya veníamos justo del tiempo más duro que vivió el puerto de Veracruz, que fue sobre el 2010, 2011, un poquito el 2012, que incluso yo estaba en la facultad y eran tiempos en los que ni siquiera salías, fui a la fiesta, ¿no? de la banda de la facultad, porque la violencia era tal que era una cosa muy compleja, ¿no? De pronto veías... Por miedo ya. Sí, veías todos los convoyes de la Marina y no sabías si realmente estaban custodiando o en cualquier momento se podía desatar una balacera, ¿no? Sí. Me tocó eso como estudiante, un poquito como abordando el reporteo. Yo me acuerdo que en aquellos años yo leía los textos que eran de los reporteros que más estaban bragados en el tema ahí. Era obviamente Nacho Carvajal, Rodrigo Sobranes, estaba Ángel Ramos, ¿no? Iba a decir por su apodo, Ángel Ramos, y otros colegas que estaban reporteando justo la violencia en esos momentos. Y yo decía, quiero hacer esto, ¿no? Porque era algo que había que reportear. Ya te entusiasmaba eso. Sí, claro, ¿no? Oye, pero a ver, en tu casa, con tu familia, tu mamá, tu papá, ¿en algún momento les comentaste así de, yo quiero ser comentarista deportivo, yo me quiero dedicar a esto? No, para nada. No, o sea, ¿y ellos qué te decían? No, mi papá, imagínate, es un profesor que trabajó 43 años en el magisterio. ¿Cómo se llama tu papá? Labor. Y cuando yo le digo al profe, oye, quiero hacer comunicación, como que se me quedó viendo y dice, bueno, pues yo te voy a apoyar, ¿no? Porque él tenía como la idea. Sí, no, él tenía la idea en su momento como que yo quería estudiar en medicina, ¿no? Pero bueno, me apoyó de principio a fin. Es una persona que ¿Nunca te dijo así como, no, mijo, pero es que de eso no se vive? No, la única ocasión que me tiró un choro, perdón, o sea, un choro como el sentido de que su preocupación era tan latente, fue cuando tuve justamente una cuestión de riesgo en 2017.
que estaba yo en un hospital y mi papá fue el que se quedó la primera noche. Yo venía cansadísimo y mi papá, pues muy preocupado, ¿no? Justo todavía diciéndome que pues, valorara si me quería dedicar a esto u otras cosas, aunque yo ya tenía 5 o 6 años trabajando, ¿no? ¿Y cuál fue esta situación de riesgo? Digo, si nos quieres contar. No, bueno, eso es algo que siempre sale. No me gusta contarlo, pero sale, porque parece que... tú sabes que los compañeros son súper fijados en esto y dicen que uno lucra con eso, pero no es así, ¿no? En 2017, en el 24, la madrugada del 24 de marzo, a mí había un conflicto, justo estaba vigente un conflicto dentro del Sindicato Nacional Unidad y Progreso, que es el sindicato de TAMSA, que es una empresa fabricante de tubos a nivel internacional top, ¿no? Que fabrica para la industria energética, petrolera en todo el mundo. Y es una empresa muy importante, muy poderosa económicamente y lo que implica la empresa, ¿no? Miles de trabajadores. Y el sindicato estaba en disputa. Un grupo hegemónico, ¿no? Que comandaba Pascual Lagunes, y un grupo disidente. Entonces yo tenía fuentes en ambos lados. Yo cubría TAMSA. Digo que me metía siempre en problemas, ¿no? Yo cubría TAMSA. Mi editor, Fabián González, siempre me asignaba esas fuentes. Y alguien me avisa, ¿sabes qué, Israel? Vamos a tomar el sindicato. Eso me lo avisa como a las 11 de la noche, yo no le creo. Habíamos ido a jugar fútbol, los reporteros teníamos un equipo de fútbol muy malo, barrio duro. Wilber, ¿cómo estás? Te mando saludos. Wilber era el que comandaba el equipo. Wilber Vázquez, reportero, pues colega. Pues es que también Wilber. Saludos, y habíamos jugado fútbol y estábamos ahí cenando. Y yo no creí eso, ¿no? Pasaron, estábamos en la convivencia y sobre la 1 de la mañana me dicen, ya estamos en el sindicato. Ajá. Para esto el sindicato está en Boca del Río, en una zona que se llama Casas TAMSA, justamente, ¿no? Es un edificio grandísimo, impresionante, como yo creo que está un poquito incluso similar o más grande que el Teatro del Estado, ¿no? Imagínense el poder que tiene ese sindicato. Yo vivía muy cerca, yo vivía a los 5 minutos, yo vivía en un fraccionamiento muy cercano a Boca del Río. Y estaba yo con otro colega que es Sergio Aldazaba, de Órale Jarocho. Yo trabajaba en Imagen, que es el periódico hermano de ellos. Le dije, loco, vamos aquí. Él traía su moto y vamos en mi carro, hacemos la chamba, hacemos la cobertura y nos salimos. Te regreso aquí en mi casa y te vas a tu casa. Perfecto. Salimos. ¿Eso fue en la madrugada? En la madrugada del 24 de marzo, sobre las 2:30 de la mañana. Pero nunca regresamos a casa. Lo que ocurre fue que llegamos al punto, ya había barricadas, nos identificamos como prensa, nos dejan pasar, hacemos entrevistas. Empezamos a hacer todo el reporteo y cuando intentamos salir ya alguien había advertido que iba a llegar un grupo de la planta comandados por Pascual Lagunes a recuperar el inmueble, ¿no? Y ocurre, ¿no? Sobre las 3 de la mañana llegan ellos y cuando intentamos salir ya era imposible porque además en el campo, digamos, de batalla, por decirlo así, era muy diferenciada, era muy marcada la diferencia. Los disidentes iban de civil todos. Y los de Pascual Lagunes iban uniformados. Entonces, era muy fácil que nosotros nos identificaran como parte del grupo disidente. Claro. Decidimos guarecernos, no nos fuimos, empezamos a transmitir, a trabajar. Lo que empieza con piedras y palos termina a disparos, empiezan con armas de fuego, porque para esto habían robado algunas armas de los guardias del IPAC. De la misma seguridad de ahí, del lugar. Del otro lado también traen armas. Y yo vi caer a varias personas ahí en el campo de batalla, como a 30 metros aproximadamente. Nosotros estábamos detrás de una caseta de antojitos, de esas de metal, y ahí estábamos transmitiendo. De pronto el enfrentamiento, que ya incluía bombas molotov caseras, ¿no? De fabricación casera, autos incendiados, golpes y todo el relajo, de pronto para la actividad, ¿no? El enfrentamiento. Nosotros salimos, bajamos la guardia, que es de las cosas que hemos ido aprendiendo nosotros, y al menos como a nivel personal fue un error. Bajamos la guardia, cruzamos, incluso yo recuerdo muy bien que grabo cómo venía la donde ponen los refrescos, ese fue el nombre, donde ponen la reja de los refrescos. En lugar de refrescos traían bombas caseras. Todo eso así lleno de... Sí, claro, estaban ahí con todo, y cuando yo regreso a mi punto original, se reactiva la balacera y en ese momento siento un golpe en la ingle, en el torso, que me tira por completo. Sergio me observa y me dice, ¿qué te pasó? Le digo, me pegó una piedra. Porque para esto habíamos esquivado piedras, ¿no? Piedras, pero piedras, ¿no? Que te podían
noquear sin problema. Y cuando hago a pararme, me dolía mucho. Sergio tenía una lámpara, porque es reportero policíaco además. Tenía una lámpara y me revisa. No te pasa nada, loco, párate. Y en eso, pues, está en la grabación incluso, ahí, en una transmisión. Hago a pararme, nos empezamos como a resguardar, seguimos transmitiendo. A los 5 minutos aproximadamente llega la policía estatal, ¿no? Que no llegaron a detener ellos, llegaron a dispersar, ¿no? Llegan tirando bala. Y ya como pudimos, salimos del punto. Para esto mi automóvil yo lo había estacionado en un punto en el que yo había considerado como una salida, pero justo por ese lado llegaron los de Pascual, no los tanceros. Mi auto estaba destrozado, baleado, golpeado. Ya no hicimos ir por él. Veíamos gente inerte, sabíamos que había muertos. Regresamos y en la zona había un colega muy famoso en el puerto de Veracruz, que vive en Casa Thompson. Hablamos, digo, oye, estamos en medio de esto. Él estaba durmiendo, no sabía nada, su familia nos recibe. Ya en ese momento, ¿qué hora era más o menos? ¿Se había pasado? Yo creo que sobre las 4 de la mañana aproximadamente, ¿no? Más o menos, no tengo bien ahora el momento. Para esto yo ya había hecho 2 transmisiones, la original, y yo había transmitido, estando baleado, sin saber que estaba baleado, como una persona tenía 2 impactos, uno entrada y salida, otro un rozón. Estaba atendiéndolo paramédicos de bomberos conurbados, si no me recuerdo. Yo en ese momento informo que nosotros como reporteros también estamos fuera de peligro, que ya había acabado el enfrentamiento, había parado el fuego. Llegamos a la casa de Alejandro Ávila. Él nos recibe y de alguna forma llegamos, nos estuvimos platicando, le contamos todo lo que había pasado. Él no escuchó nada en ese momento. Ya después se entera, dice, no, pues vamos a la zona. Le dije, va. En ese momento yo me empiezo a enfriar mi cuerpo, imagínate la adrenalina que traíamos encima, y me empieza a doler más la herida, ¿no? Entonces me reviso la playera, me reviso la bermuda, me reviso la ropa interior, y las 3 prendas tienen un hoyo. Cuando llego a la piel veo una especie de quemadura, y en el medio un punto rojo, ¿no? Dije, no, esto no fue la piedra. Y ya Sergio me dice, no, debió haber sido una posta, ¿no? Dije, va, pues ojalá. Pero ya me dolía. Y en ese momento le digo a Alejandro, ¿sabes qué? Ya me hace Cruz Roja, y me admiró, y vamos a vernos. En el camino ya me empiezo a doler tanto que empiezo a sangrar, es cuando me empieza a dar miedo. Hasta ese momento empiezo a tener hemorragia. Ya no pude bajarme caminando ahí en Cruz Roja. Sergio, pues es una persona que muy bien conocida ahí en la corporación. Me reciben rápido, anuncia que voy yo herido. Pero cuando llegué ahí a la sala de urgencias, se acuerda que era como esta película, no sé si la han visto, de 1917. O sea, todos tirados después de que están todos heridos. Así era la sala de urgencias, ¿no? Baleados, golpeados. Había mucha gente de ese mismo. Justamente de ese evento. A mí me reciben, me mandan a hacer la placa y enseguida. Para suerte mía, quedó una camilla exactamente enfrente donde estaba el monitor de los médicos, y se ve muy claramente cómo estaba la bala en mi cuerpo. Y en ese momento me dicen, pues haz lo que tengas que hacer, ¿no? En ese momento hablo recuerdo muy bien que al primero que le hablo, le digo a Sergio, es a Jorge Morales, a mi antecesor, Jorge Morales Vázquez, de la comisión, que era secretario de la comisión. Le dije, Jorge, estoy así, perfecto, no te preocupes. Hablo en ese momento con la gente de gobierno, estaba yo en el Linares, y me dicen, vete al hospital, pero el hospital estaba igual de saturado, y el IMSS estaba igual, etc. Me mandan a un hospital privado, y es lo que me terminé, ¿no? El tercer día, afortunadamente, el impacto de bala, que fue una 9 milímetros, el disparo ya venía de lejos, entonces me impacta, pero se queda en la cadera, la cadera del fémur, no tiene salida, no me dañó ningún órgano, solo quemó el primer tejido de la arteria femoral, que si me la rompe, yo creo que me desmayo, tengo una hemorragia interna y muero rápido, ¿no? Sin saberlo incluso. Me operan y bueno, después tuve una recuperación de un par de meses, y ya 4 de junio otra vez andaba trabajando. Eran elecciones, sí, eran elecciones. Entonces, oye, y entonces en ese momento fue cuando tu papá te dice así como... bueno, sí, todo eso estoy contando por ese choro, ¿no? Que me neta mi papá, que ahorita me está llamando, entonces mi papá lo mandamos a traer con el pensamiento. Mi papá se queda esa noche para esto, imagínate, me toman declaración medio mundo, los colegas, la ministerial, la estatal, etc.
la propia comisión, FGR, etcétera. Y mi papá me dice, ¿sabes qué, hijo? Pues dedícate a otra cosa. Es que además, ¿sabes qué pasa? Que ese año 2017 nosotros venimos reportando muchas cosas graves. Recuerdo muy bien que eso fue el 24, en marzo. Recién habían matado a Ricardo Monluy en Yanga, colega de Córdoba, que es el único caso que tenemos una sentencia por asesinato de periodistas. Y también habíamos nosotros ido directamente a las fosas de Arbolillo, en El Alvarado. Recién estaban, perdón que utilice ese término, estaban frescas. Entramos ahí con Félix Márquez, con Jake Ceballos, no recuerdo quién más. Entramos a reportear el punto donde estaban las fosas. Nos habían tocado los saqueos. ¿Recuerdan esos saqueos del 2017 de enero? Reporteamos 2 días enteros en Veracruz. Cuando Jones anda correteando a los... Exacto, en ese momento, recuerdo muy bien que en 5 de mayo, ahí en la avenida del Puerto, va a ir un Oxxo. Llegamos a reportear, estaban saqueando un Oxxo y uno de los sujetos que estaba ahí saca un arma y nos amaga, ¿no? Y entonces, no, disparos, corrimos. Y de ahí, el mismo grupo de trabajo, ¿no? Iba Sergio también. Y veníamos haciendo cosas así, ¿no? Veníamos como que iban creciendo este tema, ¿no? Y llegaste a esta situación y ya me dije, ¿sabes qué? Y además fue un año bien difícil porque después, a los 4 o 5 días, balean a otro colega que se llama Armando Arrieta en Costa Rica, director de La Opinión, y entonces estaba el diablo suelto, ¿no? Entonces es cuando me dice, papá, sabes que dedícate a otra cosa, pero obviamente no me hice caso. Y no hubo un momento en el que tú dijeras, no, pues al chile sí tiene razón mi papá, o sea, como que yo debería de dedicarme a alguna otra cosa, quizá los deportes sí eran una buena idea. No, fíjate que la única vez, un par de veces sí me replanteé salir del periodismo, pero no por un asunto de violencia, sino más bien por un asunto de precariedad laboral económica, ¿no? Cuando yo recibo el balazo, la mamá de mi hija tenía 7 meses de embarazo. Entonces, imagínate, estuve a punto de no conocer a mi hija, porque ella no me conociera, mejor dicho. Y yo ya era papá en ese momento. Entonces, previo como que ya me replanteaba dedicarme a otra cosa, porque lamentablemente pues no alcanzaba el dinero, ¿no? Como que dice, y son de las cosas que no han cambiado, que siguen por muchas razones, por la propia dinámica de la industria de los medios de comunicación y de los periodistas, sigue afectando. Pero por temas de violencia, fíjate que no. A pesar de que incluso, recuerdo muy bien, que en 2014, 2015, también tuve otra amenaza por otra situación, pero al final de cuentas decidimos quedarte en el periodismo. Bueno, y actualmente estás en la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas. Hay mucha gente que no sabe qué es la comisión. Entonces, me gustaría que explicaras un poquito qué es la comisión y a qué se dedica. Bueno, yo llego a la comisión en 2018. La comisión se funda en diciembre del 2012, hacia inicio del 2013, y surge como una respuesta del Estado en su momento ante la crisis de violencia que había contra periodistas, o que hay contra periodistas. A mi forma muy particular de ver las cosas es un problema público, ¿no? Porque se está vulnerando el derecho de la gente a estar informada, ¿no? Por muchas condiciones. Porque luego se preguntan, ¿por qué hay una comisión que protege periodistas y no una que protege doctores o abogados? Pero hay que ponerlo como en el contexto de la realidad de nuestra democracia y de nuestro sistema de Estado de Derecho. Entonces, por presión internacional, incluso pudiese decir, en 2012 se lanza un decreto, que lo lanza todavía Javier Duarte, y se crea la comisión justo como una respuesta del Estado para prevenir y proteger a los periodistas ante ataques, en razón de su labor periodística, ¿no? Justo este 2023, la comisión está cumpliendo 10 años, ¿no? Y yo quería por ahí hacer algunas cosas, pero creo que no como para conmemorar, pero sí como para tener en el refresco que es una institución pues, pionera a nivel nacional, incluso internacional. Y es que surge la comisión surge además como un organismo autónomo, organismo constitucional autónomo, ¿no? Está en la Constitución Política del Estado de Veracruz, perdón, y tiene esta figura constitucional que no tienen en otros lugares del país. El propio mecanismo federal depende del gobierno de la República, depende de la Secretaría de Gobernación. Nosotros no, estamos como organismo autónomo, cuyo mandato o nombramiento se da por parte del Congreso del Estado a propuesta sí, del gobernador en turno. Y es que se crea esta comisión y empieza a atravesar justamente todos estos momentos de dificultad, porque además
todos estos casos de agresiones y asesinatos, crímenes en contra Sí, de porque los justo periodistas. lo que se intenta con la comisión es acabar con esto, ¿no? Lo que también tenemos que decir, y es algo que luego en las lecturas muy superficiales o básicas que hacen algunos colegas, me puedo atrever a decirlo, es que dicen, bueno, es que no sirven para nada porque siguen los asesinatos, sí, pero no, es que estamos hablando de problemas estructurales, ¿no? Digo, los sociólogos lo han estudiado bastante bien, cómo se desarrolla y cómo impregna la violencia en México, y una comisión no está para resolver esos problemas estructurales, ¿no? Sobre todo además porque enfrentamos factores como la impunidad, la corrupción, la falta de voluntad, la incipiente carrera política o en el servicio público de mucha gente, el hecho de que los poderes como el crimen organizado siguen mandatando en muchas regiones del país, incluidas en algunas. Claro, que muchas veces ocurre que pues un compañero, un colega está cubriendo algún hecho criminal, algún asesinato, pues, no sé, no ocurre, pues ni modo que la comisión le vaya a ir a decir ahí al delincuente, oye compa, pues no vayas a amenazarlo, ¿no? O sea, pues sí, exacto. Imposible. Y lo que ha hecho la comisión a lo largo del camino, porque además es una materia que no tiene antecedentes, ¿no? Son pocos los antecedentes, muchos de nuestros referentes son Colombia ahora, ¿no? O algunos, por ejemplo, de pronto nos dan un poquito de clases sobre análisis de riesgo algunas personas que han estado en temas de guerra, pero las condiciones de Veracruz o de México en particular, no somos un país en guerra, ¿no? Porque además es una violencia silenciosa, a pesar de que de lo que vivimos, no estamos en un conflicto bélico, y eso cambia las condiciones del desafío que tenemos enfrente. Entonces surge la comisión como organismo autónomo, y en 2018 yo llego a invitación de Jorge Morales, me invita, empiezo a hacer algunas cosas de capacitaciones, después me dice, ¿sabes qué? Trabaja en temas de protección, empiezo como a hacerme... Porque ya tenías callo. Claro, traíamos algunas experiencias, ¿no? Porque además hay que decirlo, que originalmente se piensa que son instituciones a nivel nacional, y ahora que recientemente tuvimos un encuentro nacional, que deberían estar ocupadas por abogados, por gente de hecho, que sí son necesarios, sí. Pero a la luz de todo lo que estamos pasando ahora, requerimos de un equipo multidisciplinario, ¿no? En mi caso, yo lo hablaba ese día en el encuentro nacional, soy el único titular de una comisión o de un mecanismo de protección que estudió comunicación o que fui periodista. La mayoría son abogados o burócratas, ¿no? Y entonces, a partir de esta expertise, lo único que había que convencer era un poquito justo la formación jurídica, que al momento, a la fecha, sigo haciéndolo, ¿no? En el trabajo del día a día y documentándome y leyendo y estudiando un poquito. Y empezamos a desarrollar justamente esas habilidades, de tal suerte que en 2020, en diciembre, que se da la renovación, porque además tenemos periodos de 4 años constitucionales, se da la renovación y bueno, me dan a mí la oportunidad de ser secretario ejecutivo. Tengo otra figura de autoridad que estamos, digamos, compartiendo la encomienda, que es el presidente del pleno de los comisionados, que son periodistas, que no necesariamente son expertos en la materia, sino más bien es una conformación justo de consultoría y como órgano de gobierno, que son mis compañeras comisionadas y comisionados, y pues fuimos nombrados por el Congreso del Estado, y justo ahora mi encomienda es justo toda la parte operativa, legal, administrativa de la comisión. Como secretario ejecutivo, ¿cuáles son las tareas que a ti te toca realizar y revisar? Ahorita vamos a platicar de un hecho reciente, ¿no? Súper reciente en el que te tocó igual participar, pero más o menos podrías explicarnos cuáles son las tareas. Bueno, la figura, digamos, la estructura orgánica de la comisión lleva al momento en que la Secretaría Ejecutiva concentra toda la operatividad de la comisión, ¿no? Y tiene una figura de autoridad importante, representativa. Justo es por eso que yo busco ser secretario, ¿no? Y me da la oportunidad justo el gobernador, porque él me nombra por conducto de nuestro amigo Iván Luna, coordinador de comunicación social, que me mandamos un saludo. Y él manda la propuesta al Congreso, el Congreso los vota a favor a todos, y justo como secretario me toca tener toda la operatividad y la implementación de dos grandes, digamos, objetivos. Uno es atender y proteger periodistas, y el otro es promover condiciones de la libertad de expresión en Veracruz. Y es lo que hacemos. Entonces me preguntas, yo te la cambiaría, creo que me has dicho, ¿qué no hacemos? ¿No? Realmente hacemos de todo, porque a mí me toca coordinar justo, tengo 3 direcciones, mi dirección administrativa,
toda la parte del uso del recurso público, que es súper importante porque nos tienen auditados hasta por debajo de la mesa, el ORFIS y la Auditoría Superior de la Federación. Porque aparte es entre mismos periodistas, que somos los más liosos y los que pues, más estamos verificando las cosas, ¿no? Es que eso es bien chistoso, yo se lo decíamos nosotros al gobernador y al Congreso y a toda la gente, que somos el organismo autónomo con presupuesto más bajo en toda la administración pública de los autónomos, y a pesar de eso somos los más fiscalizados por el gremio, ¿no? Porque claro. Siempre se preguntan a dónde va el dinero, ¿no? Y cómo se utiliza, cómo se emplea. Entonces esa es la parte administrativa. Tengo una dirección jurídica, que es toda la representación jurídica de la comisión y que le da asesoría jurídica a los periodistas. Y tengo además una dirección de atención y protección, que es lo que dictamos medidas, analizamos riesgo, implementamos medidas de carácter policiaco, tecnológico, institucional, jurídico, de asesoría, de todo. Hacemos de todo con los colegas. Y además hacemos gestiones. Y adicionalmente tenemos toda la parte de promoción de libertad de expresión. Traemos algunos programas de implementación a nivel como política pública, ¿no? Principalmente para prevenir y erradicar las agresiones a periodistas. Como bien decías, no me voy a ir a sentar con los delincuentes a dialogar con ellos, ¿no? Porque evidentemente ellos traen... Deja trabajar aquí a los periodistas, ¿no? Bueno, es que vienen nada más a debo confesarte algo, ¿sí? En algún momento he platicado con ellos, ¿no? Y no por un asunto de amistad, sino más bien porque al final te lo dicen y es como, hey, las estructuras sociales de los colegas, las condiciones del contexto que los rodean, principalmente los que reportan fuente policíaca, me lo dicen, oye, mira, viene de este ámbito, ¿no? Y porque hasta eso es como un tema de descarte, cuando estamos haciendo un trabajo de campo y que hacemos mucho trabajo de inteligencia también a nivel muy regional con los colegas para temas de protección, es que pues tenemos que sentarnos en temas donde no queremos nosotros sentarnos. Pero bueno, eso no es una política pública, eso es como de las cosas que tenemos que hacer. Y actualmente traemos temas de promoción, por ejemplo, con autoridades locales o municipales, que son un foco de riesgo para periodistas a nivel nacional. Para que te des una idea, a nivel nacional, los registros que trae el mecanismo federal es que el 40% de las agresiones surgen de autoridades locales o municipales. En Veracruz no traemos esos niveles, pero lo que queremos es erradicar y prevenir. Traemos una dinámica importante con los municipios, ¿no? A nivel estatal. Traemos temas de capacitación también para ellos, capacitación para periodistas, y promovemos justo temas de diálogo con autoridades en todos los ámbitos estatal, federal y local, justo para que entiendan cuál es el papel de los reporteros, de los periodistas, de los medios de comunicación, porque además siempre nos tildan como los metiches, como los chismosos, sí, pero sí. Que sí lo somos. Decía un colega, que cuando quería estudiar comunicación, que su papá le dijo, es que no se ve que los chismosos les pagaban, ¿no? Pues sí. Pero mírenme ahora, aquí estoy, aquí estamos, preguntando, ¿no? Tomando chisme. Pero justo ya se me fue, bueno, traemos, ya se me fue el avión por estar platicando. Por echarles madre. Oye, ¿cuáles son las situaciones más comunes que ocurren, de riesgo más comunes que viven los compañeros, los colegas periodistas? Las amenazas, ahora las amenazas se dan muy continuamente, ¿no? Tenemos un campo que es como una tierra de nadie, que es el ámbito virtual, redes sociales, porque cualquier persona desde el anonimato amenaza cobardemente, ¿no? Y mete zozobra y miedo a los colegas en todas las plataformas, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, entre otras, ¿no? YouTube. Y se da la amenaza en espacios digitales, virtuales, se vulnera justamente la integridad de los colegas, y en el campo, ¿no? Las amenazas, las agresiones. Nosotros tenemos 3 grandes agresores principales, ¿no? Que va fluctuando los porcentajes de agresión. Uno de ellos es la delincuencia común y organizada, otro es desde el ámbito público, ¿no? Corporaciones policíacas o servidores públicos también del gobierno en todos los niveles, tanto estatales, federales y municipales. Y el otro grupo de agresores, que es lo que nos preocupa mucho, es que ya me acordé que estaba hablando sí, del tal de libertad de expresión. Uh-huh. El otro grupo son la propia gente, sí. La sociedad, te está agrediendo mucho periodistas. De pronto llegan los colegas a transmitir un accidente vial y los implicados se molestan. Sí. Llegan, hey, ¿por qué me estás grabando? ¿Y por qué me estás...? Hey, están haciendo un tema de documentación. Hemos procurado mucho con los colegas periodistas en capacitarles
y que por supuesto respeten a las víctimas. Es más, actualmente ya ni siquiera pueden subir fotos de muertos en Facebook, Sí, porque no. Facebook te Facebook banea, ajá. el algoritmo te tumba la página y ya lo saben los colegas. Entonces, todo el tema respecto a víctimas se ha ido también trabajando con ellos. Evidentemente hay algunos casos que siguen todavía un poquito renuentes a evitar estas prácticas. Y que considero que quienes son o somos periodistas somos quienes más cuidamos justamente la información que se va a manejar. Y hay fotógrafos que cubren la nota roja que la verdad mis respetos, tienen unas fotografías bastante buenas que no son como de acá, del cerebro ahí de fuera, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Eso ha cambiado mucho. Hay medios todavía impresos que hacen esto, incluso se han visto obligados a limitar su venta a menores de edad, ¿no? En algunas regiones del estado. Y este grupo de agresores es donde te decía de la gente, es lo que nos lleva a nosotros también empezar a pensar cómo tenemos que reposicionar un poco el papel del periodista en la sociedad. Hay un libro muy interesante de Jacinto Rodríguez Munguía que se llama La otra guerra secreta, que habla un poquito de la relación prensa-poder desde los años 60, 70, ¿no? Un poquito antes del tema del 68, pero que también nos lleva un poquito a reflexionar por qué la gente no confía en la prensa, ¿no? Generalmente nos ven afines al poder, y esto no es de ahora, es de mucho de tiempo atrás. Y creo que la prensa tiene que estar en algún momento, sí, en relación con el poder, como un tema de contraloría, de temas de supervisión. Evidente, el poder también desde todas sus aristas requiere de los medios de comunicación en el tema de índole social político, pero nos cuesta mucho encontrar esta empatía. Yo te pongo un ejemplo, hace rato hablaba un poco de las amenazas. Una amenaza, recuerdo muy bien que tuve, fue la primera, en 2014, si no me recuerdo, cuando fue que mataron a Goyo Jiménez en Cuatza, en Villa Allende. Yo era una de las personas que estaba, junto con otros colegas, involucrados en las protestas y en la exigencia de justicia. Y a partir de esas protestas empezaron como a vigilar mi casa, y eso me lo decía una vecina, ¿no? Es que joven, están empezando a tomar fotos y toman videos de su igual auto. ahí en el puerto, ¿verdad? En Boca del Río, toman fotos y videos de su auto, de su departamento. Yo me acuerdo que eso me dio mucho miedo, me sentí muy vulnerable porque ¿cómo llegaron hasta acá? Pues claro, es muy fácil, el aparato de poder lo hace muy fácil. Y recuerdo muy bien que justo venía por esa exigencia de justicia, ¿no? Por estos crímenes. Sí, y de alguna forma poder vulnerar a un periodista es muy fácil, es muy muy fácil. Entonces, de alguna forma todo esto nos ha llevado a tener el hecho de sentirnos solos. Te platicaba este tema de que estábamos protestando y llegábamos los 14, 15 colegas de siempre a las protestas y no teníamos respaldos de nadie, de ningún otro grupo, ni de los maestros, ni de nadie, pues, ¿no? Y sin embargo, los periodistas éramos los primeros que estábamos atendiendo los otros, difundiendo esas causas, ¿no? Digo, no es un reclamo, pero era un poco como que lo que nos lleva a plantearnos el papel del periodista. Creo que es una de las cosas que tenemos que trabajar en conjunto como gremio, ¿no? A final de cuentas, es una situación que nos preocupa como comisión porque va a la alza, ¿no? La intolerancia hacia los medios de comunicación. Y no estoy hablando de una motivación política, porque luego se puede por ahí tergiversar, ¿no? Luego es muy fácil decir, es que nos divide los poderes. No, a ver. Estoy hablando de una motivación de cómo concibe al periodista, desde todos los ámbitos, ¿no? Claro. El social también, como comentabas, ¿no? Que incluso la gente pues ya no les permite que cumplan con su tarea. Oye, yo te quiero preguntar, entonces todo esto que viviste te ha servido para poder apoyar a los compañeros actualmente, para estar creando pues este tipo de políticas y de apoyos pues, por el bien de acá tu servidora y unos colegas. Sí, lo que pasa es que mira, hay muchas cosas que en la comisión estamos siempre en constante como pregunta, ¿no? Y planteamiento entre nosotros, el equipo, las comisionadas, los comisionados, y es realmente para qué estamos. Hoy día, porque además todavía hay algunas voces, lo voy a decir, ignorantes, no me importa, ya estamos abanderando libertad de expresión, y nos callamos el de que quiera en un debate. Esta mirada tan ignorante, dice, debería desaparecer. A ver, vean el pastel completo. Claro. Actualmente, si ya está haciendo algo el gobierno de México actualmente es ponderando la protección a los periodistas.
ni al presidente ni a nadie le conviene que haya un periodista muerto. Y eso es importante decirlo, yo no meto las manos en fuego por nadie, pero en Veracruz tuvimos gobiernos persecutores de periodistas. Sí. Actualmente creo que eso ha cambiado desde un punto de vista muy personal y respetuoso, y ahora lo que se está trabajando justo es un sistema nacional de protección tanto a periodistas como a personas defensoras de los derechos humanos, que es una población también que estamos en riesgo, ¿no? Yo me considero un protector, un defensor de los derechos humanos, más allá de que esté ahora en el cargo de esta silla. Desde antes ya lo trabajaba. Claro, sin saberlo, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Lo hacemos de manera muy, digamos, genuina, ¿no? Yo soy activista, no, lo hacíamos y luego se da la crítica, dicen, es que eres periodista o activista. Bueno, estoy abanderando mi derecho a libre expresión y creo que, salvo lo que tú quieras, pues deberías subirte a este barco, ¿no? Lo hacíamos, entonces, estamos trabajando justo en un sistema nacional de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Creo que la comisión va a encontrarse fortalecida, creo que ahora estamos fortalecidos en comparación con otras épocas. Tenemos respaldo de la Federación, respaldo del Gobierno del Estado, del Congreso del Estado, que es muy importante. Uno de los flagelos que tenemos los periodistas es justo los crímenes contra colegas. Actualmente estamos en una campaña, digamos, sin precedentes en la búsqueda de justicia de estos casos. Están reabriendo los casos en las fiscalías de Veracruz y la Fiscalía Federal, que es la FEADLE, General de la República. Hay una voluntad política importante para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia de las familias, y además como un mensaje a futuro para justo dar esta postura de que quien se mete con un periodista va a enfrentar consecuencias, ¿no? Yo claro, quisiera que no le sea tan fácil. Claro, o sea, yo ahora no, por temas de seguridad propia y del equipo, no quisiera como ahondar mucho, pero va a haber resultados importantes que se van a dar por conducto de la Fiscalía de Veracruz, de la Federal, por parte de la Comisión, por el Gobierno Federal y del Estado, porque sí es justo una de las cosas que nosotros estamos impulsando para que esto, y no es porque no queramos trabajar, pero lo que buscamos nosotros a final de cuentas es que los colegas trabajan en mejores condiciones, ¿no? Oye, Israel, y hablando justo del futuro, ¿cuáles son tus proyectos? Actualmente ya más o menos nos platicaste pues cuáles son lo que estás trabajando dentro de la comisión, de manera personal, no sé cuáles sean tus proyectos, ¿cuándo culmina tu periodo ahí en la CEA? Nosotros nos vamos en diciembre de 2024, el próximo año, okay. En diciembre, ya nos emparejamos con... En esa fecha toca la renovación, ¿no? Ajá. Esto ya le va a tocar al nuevo gobernador o gobernadora de Veracruz en 2024. Deberá enviar una propuesta al Congreso del Estado. Sí, justo entra en diciembre la nueva administración. En noviembre, justo. No, es que además noviembre. Okay. Va a ser de las primeras cosas que van a llegar a hacer, ¿no? Okay. Deben hacer. Hacer estas renovaciones. Sí. En general. Y en general se renueva todo el pleno, incluido tu servidor. Yo tengo una oportunidad de reelegirme 4 años más. Es una oportunidad que te da la ley. Pero bueno, a nivel personal, pues son de las cosas que estamos planteando todavía, ¿no? Esta tarea es muy apasionante, a mí me gusta mi trabajo, disfruto mucho estar cerca de los colegas, escuchando todo lo que tienen y hace el periodismo. Además porque me entusiasma mucho el periodismo, me gusta mucho el ejercicio periodístico. No hemos platicado eso, pero las cosas que me gustan mucho impulsar es el premio de investigación, que es un premio que me gusta mucho y disfruto mucho porque es donde compite lo mejor del periodismo. Todos los que participan hacen algo de diferencia. Pero justo lo que me apasiona es esto, ¿no? Desde luego que hay aspiraciones a crecer, ¿no? En trabajar en la materia. Algo que me gusta mucho, por supuesto, es justo el tema de derechos humanos. Somos pocos, además, y eso hay que decirlo, ¿no? Traemos ahí una vinculación muy importante con el gobierno federal, el gobierno de México en materia de protección a periodistas. Somos un referente a nivel nacional, somos clave a nivel de nuestro país como comisión. Recién contaba que fuimos a una reunión nacional y se acaban impresionados todo lo que estamos haciendo y todo lo que hacemos por los colegas y todo lo que nos piden y todo lo que resolvemos. Y también, por supuesto, el tema de coyuntura política sería importante para nosotros, ¿no? A nivel personal, creo que ha habido cambios en la vida pública de nuestro país, eso hay que decirlo. Nosotros creo que estamos aportando un poquito a esto.
los periodistas... Desde su trinchera. Claro, los periodistas son una parte importante de la sociedad, ¿no? A veces se minimiza. Nunca vamos a dejar a todos contentos, también hay que decirlo, y eso es algo como que vivimos todo el tiempo, ¿no? A mí de pronto me dicen... Y más a los periodistas. No, de pronto a mí me dicen, no, el es que antes era chévere, antes contestabas. No, yo contesto todos los mensajes, a veces el trabajo del día a día, yo llego a contestar 50, 60 conversaciones al día. Ajá. Imagínate, y de pronto atender la oficina, andar viajando, realmente queda poco tiempo para la vida personal. Y sobre todo también cuidando esa parte, ¿no? Lo que a mí una de las cosas que me interesa sobre todo es poder dejar bases importantes en la comisión, una ruta muy clara que hoy creo que lo hemos hecho en todos los sentidos, de manera muy integral. Creo que hemos dado una transformación importante en la institución, creo que hemos ganado la confianza. Una de las cosas que más me preocupaban a mi llegada, y fue lo primero que hicimos, era cómo ganarle la confianza del colega, sí. Porque justamente eran los que más desconfiaban en nosotros, ¿no? Y ¿Existe esta posibilidad de que busques reelegirte a la elección ahí? Estaría interesante, porque creo que eso nos permitiría dejar darle un proyecto continuidad importante. Sí. a los proyectos. Si me preguntas a nivel personal, me lo plantearía 2 veces, ¿no? Cuando yo llegué a la comisión, hubo 2, 3 colegas que sí me dijeron, ¿no? Así me dijeron, no sé si felicitarte o desearte la mejor de las suertes o la bendición, porque es la rifa del tigre, ¿no? Estamos en constante... No, es que además, ¿sabes qué pasa? Que la actividad de los colegas es 24/7. Y nosotros tenemos que estar igual, o sea, yo no puedo decirles un domingo, no, hoy no te atiendo, aguántame, ¿no? A veces sí, como que me doy mis espacios del teléfono, es una ansiedad horrible, y que te impacta a nivel emocional y claro. Físico, psicológico, personal, y solo por eso me lo replantearía 2 veces, ¿no? A veces está chido estar todo el tiempo, ¿no? En la línea de fuego. Recientemente tuvimos una situación de alto riesgo aquí en Veracruz, y no dormimos 2 días, ¿no? Por un tema de un colega que plagiaron, pero el hecho de poder ver que regresó con su familia, que regresó con su mamá, con su papá, y que el colega y además impresionantemente el colega tiene ganas de seguir trabajando y reporteando, eso no te lo paga nadie, ¿no? Es el pago, pues. Sí, de pronto es eso, es muy satisfactorio también. Esa satisfacción. Es una labor social importante. Trabajar por esto. Oye, Israel, pues la verdad es que la plática está bien chida. ¿Cómo que ya nos vamos? ¿Cómo que ya se acabó? Acabamos de empezar hace 5 minutos. Apenas llevo un café, ¿no? No, pues yo sí quisiera seguir echando el chismecito, pero ya aquí el equipo ya estaba haciendo señas desde hace rato. Entonces, pues, sí. Ya quiere a dormir. No es cierto. Pues vamos a invitar en una segunda ocasión, si nos lo permite, si te caemos bien, pues para que regreses. Pero allá por el episodio 83, ¿no? Déjenme descansar. Ay, no, porque hay gente que aporta. No, además me gusta mucho porque justo es esto, ¿no? Hay mucha aportación cultural, artística. No hablamos de eso, pero a mí el arte me gusta mucho. Ah, sí. Y luego yo he visto un par de capítulos y con gente muy interesante. Pues mira, la próxima vez que regreses te vamos a preguntar un poquito más de otros temas. Ya no vamos a hablar tanto de la comisión, ya vamos a hablar como de los problemas, ¿no? de tus problemas y de mis problemas y los problemas de aquí de los ingenieros de audio y de todo el equipo. Oye, Israel, a ver, para la gente que quiera pues conocer un poquito más sobre el trabajo que realiza la comisión y supongo que en tus redes sociales también compartes algo de este tipo de información, ¿nos pudieras decir sobre dónde te encuentran? Sí, bueno, las redes sociales de la comisión, porque además nosotros atendemos 24/7, solo en el estado de Veracruz, no atendemos, nos han llegado colegas de otros estados que nos quieren pedir apoyo, pero no podemos. Estamos como Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en todas las redes sociales. En Twitter estamos como CEAP, que son los iniciales _V. Y en mi caso, en mis redes sociales de Israel Hernández, hay 200 Israel Hernández, pero ahí no sacan la foto o van a ver ahí que diga secretario ejecutivo o lo que tenga que ver con Veracruz, ese soy yo. Y ahí estamos, ¿no? Sí, compartimos, informamos dónde estamos, qué hacemos, nos interesa mucho el tema de la comunicación y justo esto, ¿no? Que sobre todo la gente que nos escuche, respetan a los periodistas. Sí, no sean así, déjenos hacer nuestra chamba. Ya luego te contaré lo que a mí me pasó en una colonia que una familia no me dejaba tomar foto. Pero bueno, ya lo dejamos para el próximo episodio. Sí. Muchísimas gracias por haber venido. Ya sabes, esta es tu casa, este es tu pórtico. Y te esperamos para otra ocasión.
Y ustedes ya saben que si quieren que entrevistemos a alguien, nos lo pueden decir ahí a través de redes sociales, en los comentarios. Escríbanos, interactúen con nosotros. Luego estamos aburridos, sobre todo los ingenieros de audio que luego no tienen que hacer. Dicen, ay, ojalá alguien me escribiera en el pórtico. Y pues vamos a tener muchísimas más sorpresas, más invitados. Así es que, además ya vamos a pasar a la segunda temporada en que venimos así con mucho punch, con mucha fuerza. De hecho van a cambiar aquí a la titular. Van a poner a otra persona, entonces ahí prepárense a ver a quién, a lo mejor uno de los ingenieros se anima. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Esto fue El Pórtico. Adiós. Hasta luego.